montón y que yo tenía muchísimas ganas de hacer, no sabéis cuánto, porque, a ver, las distopías me encantan. Soy muy fan de las distopías, aunque creo que no leo suficientes. Y bueno, mi idea era simplemente introduciros, haceros uno de estos vídeos ya míticos de por dónde empezar, hablando de las distopías. Me gustaría hacer más adelante uno sobre la ciencia ficción así en general, pero todavía creo que me falta mucho por leer para poder hacer un vídeo de esas características. Sobre la distopía tengo que deciros que fue uno de mis primeros amores literarios. Creo que nos pasa a todos cuando tenemos 16, 18 años, cosas así, que nos atraen este tipo de novelas. A mí me siguen atrayendo aún hoy, pero bueno, recuerdo el primer impacto cuando me leí con 18 años, pues varios de los clásicos de los que os voy a hablar hoy. A mí me los dejó mi padre, me los pasó todos y los leí todos de su biblioteca y para mí de verdad que fue una locura. O sea, me reventaron el cerebro, me hicieron ver las cosas de manera totalmente distinta, analizar la sociedad, replantearme muchísimas cosas que nunca había pensado. Bueno, por eso adoro tanto la ciencia ficción y las distopías en particular, porque nos hacen pensar, nos hacen devanarnos el cerebro, nos hacen ser críticos, autocríticos. En fin, creo que es algo súper importante y muy necesario. Y si no estáis habituados a la ciencia ficción y tenéis esa idea de naves espaciales y peleas, y quitárosla. La verdad que las distopías realmente están fundamentadas en nuestra sociedad. De hecho, una distopía, a ver, podríamos decir que es simplemente lo contrario a una utopía, ¿no? Que es una sociedad pues perfecta y maravillosa que nunca alcanzaremos. Y la distopía pues es todo lo contrario, una sociedad horrible a la que es mejor no llegar. Está basada en nuestra realidad. Todos los autores que han escrito una distopía, o la mayoría, se han basado en cosas que estaban sucediendo en esos momentos, en ese contexto social político que estaban viviendo. Y están queriendo criticar cosas que, pues eso, que están viviendo en esos momentos. De las que os voy a hablar ahora, pues todas son muy aplicables, aunque se escribieron pues a principios o a mediados del siglo XX, todas son muy aplicables a nuestros tiempos y de todas podemos sacar algo en claro. Yo de verdad os las recomiendo muchísimo y si no habéis leído ninguna de estas, de verdad, pues darle una oportunidad aunque sea una de ellas, porque ¿qué es eso? Es un tipo de literatura apasionante. Quizá la mejor opción para empezar de todas, en mi opinión, sea Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Lo digo porque creo que es una de las más fáciles, más asequibles, más facilitas de leer. Es un libro muy cortito, está escrito de una manera súper aséptica, directa, sencilla, no tiene nada de... no es nada rocambolesco, es un libro, pues eso, muy asequible y muy facilito de leer. Es un libro que se publicó en 1953 y nos habla de esta sociedad, esta futura Norteamérica en la que está prohibido tener libros. Y nos habla de esta brigada de bomberos que se dedica principalmente a destruirlos, a quemarlos. Nuestro protagonista pertenece a esta brigada de bomberos y de repente comienza a plantearse el hecho de que, bueno, quizá esto que está haciendo no está tan bien. Además de ser un libro que habla claramente de la importancia de la literatura y de los libros para abrirnos la mente y pues ayudarnos a pensar, una novela también que incide sobre cómo los mass media, la televisión, la tecnología, pues idiotizan un poco a la gente. Esto podemos debatirlo y podemos hablar de ello durante mucho tiempo, pero tiene parte de razón. Y sí que se adelantó muchísimo su tiempo mostrando pues cómo la gente puede llegar a dejar de pensar y replantearse las cosas porque está todo el rato aturullado con toda la información que le va llegando que ni siquiera procesa. Simplemente está consumiendo todo el rato información. Y de esa manera van amoldando sus ideas y van amoldando lo que quieren que pienses, o más bien que no pienses. Cómo esto hace que sea una sociedad súper conformista y que, bueno, pues manipulable totalmente. El libro, ya os digo, que se lee muy rapidito, muy sencillo, pero que tiene mucha chicha y que os recomiendo, ya os digo, muchísimo. De este autor, yo tengo que decir que a mí me gusta más Crónicas Marcianas, que es un libro maravilloso, que no entraría dentro de este vídeo, o sea que vamos a quedarnos con Fahrenheit, que también es un novelón. El siguiente libro que os quiero recomendar, sin duda, es La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Fue otro de los libros que leí cuando tenía 17 años o algo así. Lo leí más o menos a la par con 1984 y son dos libros que creo que, de verdad ya os digo, que me hicieron un poco la persona que soy y me afectaron muchísimo. Es que no os hacéis una idea lo que supusieron para mí esos libros. En fin, La Naranja Mecánica es un libro que se publicó en 1962. Quizás más conocida su película, porque la película de los 70 de Kubrick es como súper mítica, es uno de los hitos del cine. A mí me gusta, pero tengo que decir que, claro, pasa lo de siempre. Yo la vi después de leer el libro
y bueno, pues eso te influye. Me parece que visualmente es una pasada, pero es que el libro es muchísimo más profundo y bueno, a mí al menos me afectó muchísimo más que lo que es la peli. Pero nos sitúa en una sociedad plagada de ultraviolencia y en la que hay una ausencia total de empatía. Y los protagonistas son Alex y sus amigos, o sus drugos, porque una de las cosas más guays de este libro es que tiene su propio dialecto. El autor creó una especie de jerga adolescente que emplea durante toda la novela y bueno, es algo que creo que a todos nos encantó cuando lo leímos. Yo recuerdo después de leer el libro haber estado una temporada utilizando palabras de este libro porque es que está muy guay, está muy guay. Bueno, el caso es una novela que habla sobre todo de la naturaleza humana, del libre albedrío, de lo que nos convierte en humanos, de cómo nos condicionan para que pensemos y seamos de determinada manera. Muchos temas muy interesantes, sí que es cierto que es un poco durilla, o al menos yo la recuerdo así. También es verdad que no la he releído en muchísimo tiempo, pero la recuerdo, hay escenas que, pues ya os digo, han pasado muchos años desde que leí este libro y todavía las recuerdo como agobiantes y duras. Pero, en fin, merece la pena pasarme a trago porque ya os digo que es uno de esos libros que se queda contigo y que te hace plantearte infinidad de cosas. Después, por supuesto, no podría faltar Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es un libro que se publicó en 1931. Y bueno, yo creo que ya os conté, tengo un vídeo ya hablando de este libro, o sea que tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, ya os conté que es un libro que tardé muchísimo en leer porque, bueno, pues la gente que lo lee después de otras grandes distopías como 1984 se siente un poco decepcionada. A mí en cambio me encantó, me gustó muchísimo. La sociedad que nos plantea aquí es una sociedad totalmente consumista y en la que, bueno, pues el ser humano es condicionado desde que nace para que actúe y piense de determinada manera. Y todo lo que se sale de eso está prohibido. Con lo cual es una sociedad al final totalitaria, como muchas otras, pero tiene la particularidad de que al estar condicionada para que desde que nacen la gente, a pesar de ser obligada a hacer ciertas cosas, se sienta feliz por ello, pues eso hace que la gente ni siquiera se sienta oprimida. Bueno, todos menos nuestro protagonista, por supuesto. Y bueno, no os digo nada más porque tenéis la reseña ya más extensa, pero también es un librito que recomiendo mucho porque se lee muy bien, es muy corto también, es súper ligero, se lee de manera muy fácil y muy asequible y también plantea una sociedad súper interesante y de la que no estamos tan alejados como podría parecer. También quería recomendar La máquina del tiempo de H.G. Wells. Es la novela más antigua de todas las que os voy a recomendar. Esta se publicó en 1895 y es una novela que así como... Bueno, es de estas novelas que me han impactado. Sí que cuando la estaba leyendo me pareció súper interesante lo que planteaba. El protagonista de La máquina del tiempo es un científico que logra viajar al futuro a través de una máquina del tiempo, obviamente, y descubre que la humanidad se ha dividido en dos especies distintas o en dos tipos de seres distintos. Unos son una especie de seres como súper hedonistas, que no trabajan, que son súper guapos y idiotas porque no tienen ningún tipo de inteligencia. Y luego están unos seres que viven en el subsuelo y que son feos y terroríficos y que cazan a los que viven arriba. Me gustó mucho esta división de la humanidad. Los de arriba, por ejemplo, son seres súper consumistas que solo viven por la felicidad, que solo viven, bueno, pues que son además herbívoros, que no necesitan prácticamente nada para sobrevivir, que no se enferman. Y los de abajo son seres pues, que luchan por su propia supervivencia. El autor hace un poco de paralelismo con las clases sociales, con a lo que podría llegar pues, la clase alta por estos seres súper hedonistas y la clase trabajadora como estos seres desesperados que viven en la oscuridad y que pues matan a los seres estos hedonistas. Y me parece interesante por hasta dónde puede llegar, quiero decir, claro, exagerar los dos puntos hasta el extremo. Por otra parte, pues desde luego hace una crítica muy importante pues, a la sociedad consumista al vivir simplemente para ser felices, al no ser consciente de que tus actos tienen consecuencias, de que tener objetivos en la vida te hace también ser humano, no hacer las cosas simplemente, pues eso, por pura felicidad propia. Y pues eso, aunque es un libro que me resultó, pues sin más, tampoco me emocionó, sí que tiene esa parte que me llamó mucho la atención, es una lectura muy ligera también y pues me resultó muy curioso y muy interesante. Bueno, y ya por el final tenemos que dejar, por supuesto, 1984 de George Orwell. Este es uno de mis libros preferidos y debería releerlo. Llevo años diciendo que tengo que releerlo y luego es el típico libro que tengo miedo de releer porque me decepcione. Pero no creo.
No creo, porque ya os digo, este fue un libro que me marcó muchísimo y me impactó un montón. Luego lo publicó en 1949 y está claramente influenciado por la experiencia que tuvo en la Guerra Civil. Os recomiendo de nuevo que os leáis Homenaje a Cataluña, que es un librazo maravilloso. Y ahí se ve muy bien pues cómo las pasó en España canutas. Y bueno, pues eso se ve, está muy influenciado en este libro. 1984 está ambientado en un futuro Londres en el que hay una sociedad totalitaria, en el que existe un partido único que lo controla absolutamente todo, no hay ningún tipo de libertad de pensamiento. Y quizá una de las cosas que más me interesaron y que más me llamaron la atención en su momento y que sigo planteándome es cómo pues ya no solo el control que ejerce pues el gobierno sobre todos los ciudadanos, sino cómo cambia el pasado, cómo realmente los vencedores de las guerras cambian las cosas, cambian la historia, y si eso queda ahí grabado y pasan décadas y nadie lo contradice, al final se cambia la historia realmente. O sea, si no tienes nadie que te contradiga eso y se suceden generaciones, esa va a ser la historia que quede, aunque sea falsa. Es bastante aterrador. El protagonista de hecho trabaja en el Ministerio de la Verdad y se dedica a reescribir la historia, y bueno, pues se ve que lleva ya no sé cuántos años trabajando allí y acaba pues todo eso haciéndole mella, dándose cuenta de todas las mentiras que están contando y están pues quedando ahí. Lo cual empieza a querer huir en cierta manera de esta sociedad tan terriblemente controladora y cómo empieza pues a hacer ahí, intentar salir de ahí. Un libro que habla claramente del comunismo también y del control loco del comunismo. Y que la verdad a mí me recordó, cuando estaba leyendo Cisnes Salvajes, me acordé mucho de este libro, porque creo que Cisnes Salvajes, que habla de la dictadura de China, de Mao, es mucho más aterrador que la dictadura totalitaria que sufren en 1964. O sea que cuando leáis distopías, no penséis que están exagerando demasiado, porque ya han sucedido cosas peores, o sea, por terrible que parezca. Y bueno, es un libro, ya os digo, que a mí me hizo replantearme muchísimas cosas. Quizás si lo leyera ahora no me impactara tanto, porque es cierto que de aquella, yo era el primer libro que leía de este estilo, no había visto tampoco películas parecidas a eso. Y hoy en día hay muchos libros actuales, muchas películas que beben de estos clásicos, con lo cual igual no os va a impactar de la misma manera. Pero estoy segura de que os va a haceros replantearos muchísimas cosas. O sea, eso no tengo ninguna duda. De todos los libros que he mencionado, quizá este sea el más durillo, entre comillas. Sí que es cierto que recuerdo que había partes como más densas, más largas, es un libro un poquito más largo, pues que no es una lectura tan rápida como las anteriores, pero a ver, yo lo leí con 17 años y no estaba de leer mucho de aquella y bueno, me pareció apasionante y no podía dejarlo. Con lo cual tampoco creo que sea un libro difícil de leer, ni mucho menos. Creo que este es uno de esos libros que debería leer todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Puede que no te guste, pero estoy segura de que eso, que te va a encender una lucecita, que te va a hacer pensar ciertas cosas que no habías pensado antes. Y bueno, pues eso es la magia de las distopías. Ya habéis llegado hasta aquí, pues yo creo que ya es el momento de lanzaros a todas las distopías que tengáis por delante. Hay muchas que me han gustado muchísimo que no he mencionado en este vídeo, especialmente El cuento de la criada de Margaret Atwood, que es un libro que me encantó, que me gustó muchísimo y que recomiendo una barbaridad. No creo que entre dentro de distopía clásica, pero bueno, ya que estamos aquí en los extras, pues me lo permito. Más libros que podéis leer de este estilo después de esos clasicazos. Sobre la ceguera es un libro angustioso, duro, difícil, pero también muy interesante. También podéis probar El hombre en el castillo, aunque desde luego es mi libro menos preferido de K. Dick. Sí que tiene un planteamiento social muy interesante, aunque creo que el desarrollo de la novela no es tan interesante como debería y los personajes dejan mucho que desear, pero bueno, tiene esa parte interesante. Y bueno, la verdad que yo preferiría que leyerais Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es una puñetera pasada. Estoy segura de que entre dentro del subgénero de la distopía, a ver si me lo podéis aclarar. Yo creo que este sería ciencia ficción directamente, aunque hable de una sociedad bastante negativa, creo que está más dentro de la ciencia ficción. Y distopía sería este. En fin, a veces es un poco complicado saber realmente si un libro forma parte de este género. Ciencia ficción a veces pues son todo matices pequeñitos,
Pero bueno, espero que os animéis a leer estos 5 clásicos de los que os he hablado, porque para mí, de verdad, son imprescindibles, son una joya todos y os van a hacer plantearos un montón de cosas, que es lo importante. Espero que me comentéis abajo y me recomendéis más clásicos de las distopías que habéis leído, o otras distopías que os gusten mucho, aunque sean actuales, que me recomendéis. Contarme si es un género que sois leer, si no le habéis dado ninguna oportunidad, si vais a hacerlo. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos pronto y adiós.